vamos a analizar, escudriñar y desentrañar el uso del lenguaje simbólico de las fiestas solemnes de Dios en la narración que hace Juan de la boda en Caná de Galilea. El símbolo y significado del vino y su relación con las fiestas de purificación y en especial de las trompetas, el shofar, Rosh Hashanah, del perdón, Yom Kippur, y de los tabernáculos, Sukkot. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua, capítulo 15, segunda parte, lo oculto y lo revelado, las bodas de Caná. Sweet lover. ¿Cuál fue el contexto de Yeshua en la boda de Caná? Yeshua, su madre y sus discípulos estaban en una boda y en el desarrollo de la misma se acabó el vino. Su madre se le acercó y le dio esa mala noticia a su hijo. ¿Por qué María se acercó a Yeshua para decirle lo del vino? ¿Qué sabía ella o entendía ella que Yeshua podía hacer? ¿Sabría ella que su hijo era un profeta y que Yeshua podía hacer algo al respecto? ¿Por qué no fue al padre del novio o de la novia? Veamos de nuevo qué dice el texto. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua. Fue invitado también a la boda Yeshua con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Yeshua su madre: «¿No tienen vino?» Yeshua le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Yeshua: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Yeshua comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después,
bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Juan 2, 1-12. Las preguntas que hicimos antes son importantes, en especial por las instrucciones que ella les da a los sirvientes de la boda. Haced lo que Él os diga. Es evidente que María tenía la expectativa de que Yeshua hiciera algo que solucionara semejante problema en medio de la celebración de una fiesta de bodas. ¿Pero qué problemas nos presenta este relato? A nivel histórico, muchas. El cambio del agua en vino en las bodas de Caná tiene muchas dificultades de tipo histórico. Presten mucha atención, empezando porque la descripción de la boda y del maestresala corresponde más a la de un banquete de boda tipo griego que judío. Sumado a esto, se une que la narración muestra rasgos continuos del estilo y sobre todo de la teología del autor del cuarto evangelio, tanto que se ha podido interpretar por los historiadores y filólogos, con razón, todo el relato como una composición simbólica que describe las bodas del novio mesiánico, Yeshua, o esposo celeste, con su asamblea de creyentes. Parece claro que, al igual que otros relatos del Evangelio, fue creado bellamente por el autor evangélico para dar cuerpo a una idea teológica que no corresponde a la época del Yeshua histórico, sino a una teología sobre él de finales del siglo I. Teniendo esto en mente, como bien estudiamos en otra serie, de que el cuarto evangelio judío tuvo muchas manos, es decir, que fue escrito y reescrito por lo menos por 4 manos, vamos a interpretar este pasaje dentro de un contexto judío, buscando el significado original del primer autor. Este evangelio no menciona nunca el nombre de María, se refiere a ella con la denominación de Madre de Yeshua. Aparece solamente en 2 relatos, siempre relacionada con la vida pública de Yeshua y encuadrada en la hora de Yeshua, en las bodas de Caná, cuando le adelanta la hora. Y reaparece al final del mismo evangelio como mujer junto a la cruz cuando esta hora se cumple. Parece por su narración que para el autor estos son relatos complementarios. El Evangelio de Juan no se refiere de modo explícito a la concepción virginal de Yeshua. Y no debemos olvidar que claramente habló 2 veces sobre el padre biológico de Yeshua diciendo: Yeshua, el hijo de Yosef, el de Nazaret. Juan 1:45. Y decían: ¿no es este Yeshua, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Juan 6:42. Una vez dicho esto, vamos a analizar el relato dentro de un contexto judío. El Evangelio de Juan parece indicar que María no sabía las implicaciones del momento ni su significado. Le dice a Yeshua su madre: «¿No tienen vino?». Yeshua le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Juan 2, 3, 4.
El cuarto evangelio narra que Yeshua tomó la intervención de su madre de otra manera, con otro significado, pues el maestro, sorprendido y algo airado, le responde: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esto podría significar algo así como: mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Por qué la noticia de que no tienen vino generó tal conducta en María y tal respuesta en Yeshua? Quizás analizar la conducta de María pudiera ser más fácil, así que comencemos con ella. Primero, recordemos que hemos afirmado anteriormente que además de la celebración de la boda, esta celebración se pudo dar, entre muchas otras bodas, al tercer día de la fiesta de los tabernáculos, como era y sigue siendo costumbre entre las poblaciones judías. Da la impresión que María ya se encontraba en la boda antes que llegaran Yeshua y sus discípulos, pues Juan 2:1 dice literalmente que ya estaba allí la madre de Yeshua. Es muy probable que alguno de los novios fuera pariente de ella o de su familia. Debemos notar también que el ambiente es altamente festivo. Hay gozo y celebración por causa de la boda. Pero en esta boda no tienen vino, se les acabó el vino antes de tiempo. Si entendemos un poco la cultura oriental mediterránea, esto es un problema, tanto en lo cultural como en lo religioso. En lo cultural, porque para nuestras culturas es un hecho de mucha vergüenza no atender bien y con lo mejor de la casa a los invitados, y más aún si son invitados de una boda. Y una boda sin vino no es una boda. Es el inicio de una nueva vida para una pareja, en la que se espera que todo les salga bien y sean muy felices. ¿Cómo va a faltar vino en ese nuevo comienzo? El otro aspecto es lo que dirían los demás. En las demás bodas todo marcha bien, la celebración es óptima, pero en esta boda no hay vino. ¿Cómo van a celebrar bien sin vino? Así que las familias de los novios están en serio peligro de quedar en vergüenza ante sus invitados y sus vecinos. En la cultura de Oriente Medio, el tema de la vergüenza es muy serio. En lo religioso, porque el contexto de estas bodas es en la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta del gozo, de la gran celebración. De hecho, de la plena celebración es la séptima fiesta. La vida y el gozo de la fiesta está en peligro y eso indica mal augurio para los novios y para la familia. Y los expone ante el resto de las familias, vecinos y comunidad de creyentes como malas personas que no saben celebrar tan importante fiesta religiosa. Así que probablemente María, como buena mujer judía piadosa, está preocupada que su familia quede mal ante la comunidad religiosa de sus vecinos y parientes. Ella no quiere que su familia ni los novios pasen por vergüenza cultural ni religiosa. Y es muy probable que por las implicaciones religiosas del hecho, fue que se le acercó a su hijo primogénito para que como líder espiritual de la casa resolviera el asunto. Y quizás, o seguramente, María ya sabía por Yeshua mismo que fue discípulo de Juan el Bautista y de que Yeshua era un profeta.
Otra cuestión importante es el símbolo del vino en el judaísmo. Lo más elemental que podemos decir es que el vino representa el gozo de la vida, de vivir, como indica Génesis 9, 20-21, Cantares 5.1, Eclesiastés 2.3, 9.7, 10.19 e Isaías 62.8. En muchas culturas, en especial las mediterráneas, el vino se relaciona con el gozo que viene posterior al tiempo de trabajo. No todo es trabajo, sufrimiento y penuria. También hay que celebrar el fruto de nuestra labor, y el vino es el elemento principal para celebrar. El vino es considerado en estas naciones y culturas como alimento de primera necesidad. Es producto de su cesta o dieta básica, y Dios mismo así se lo hizo saber a su pueblo a través de sus profetas, como podemos ver en Isaías 55.1, 62.8, Jeremías 31.11-12, Oseas 2.8-9, 21-22, 2.23-27 y el profeta Amós 9.11-15. El vino también, por su consumo en exceso, tiene una connotación negativa en las Escrituras. Al que lo consume mucho, se le relaciona con el impío, Proverbios 4, 14, 17, con la prostituta, Proverbios 9, 2, 5, con el necio, Proverbios 21, con el necesitado, Proverbios 21, 17, 23, 20, 29, 31, 31, 6, 7, y con el insensato, Proverbios 31, 3, 5. Es decir, que los pasajes y referencias al vino abundan en las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento, el vino o el fruto de la vid se relaciona también con dos temas teológicos muy importantes, con la sangre del Señor y con el gozo del Espíritu. El que principalmente usó este simbolismo fue el mismo Yeshua, como podemos ver en Lucas 22, 17-20, Juan 4, 7-14, Juan 6, 54-58 y Juan 7, 37-39. El primer uso lo hace el apóstol Juan, cuando narra esta primera señal que el Maestro dio en Caná de Galilea, al convertir agua en vino. Pero como estudiamos en la primera parte de este capítulo, lo hizo haciendo uso del mensaje y simbolismo de las fiestas de Dios, como indica Levítico 23, 1-44. Después de la orden de su madre a los sirvientes, Juan nos dice que allí había 6 tinajas de piedra para agua, aunque estaban ya vacías, conforme al rito de la purificación de los judíos, y tenían capacidad, cada una como para 100 litros. Recordemos que esta celebración se quedó sin vino, es decir, sin gozo. Estas líneas parece que están ilustrando la condición de alguien o de algo, además de esta fiesta sin vino. Pudieran apuntar a la condición espiritual y psicoemocional del hombre caído, pues 6 es el número de lo incompleto, del hombre creado en el 6º día,
hecho del barro, las tinajas, pero sin agua o vacío, con un corazón de piedra. Y este milagro nos habla de esa transición de un nivel de conciencia a otro. Habla del punto en el tiempo del comienzo de la profecía de Ezequiel. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25-26. De las 6 fiestas de Dios al pueblo de Israel, 4 implican actos o ritos de purificación: la Pascua, los panes sin levadura, las trompetas y del perdón. En este contexto de la boda, las tinajas podían ser usadas para la purificación de las manos y pies, alimentos y utensilios. Sin embargo, estas tinajas estaban vacías. Pero podemos afirmar aquí que la revelación que nos da Juan es que el sistema religioso humano no tiene el poder para purificar al hombre y traer el verdadero gozo y vida que solo el que es nacido del agua y del Espíritu puede experimentar. Al día siguiente ve a Yeshua venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua, para que él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo, y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo». Juan 1, 29-33. El que manda a llenar aquellas tinajas vacías para el rito de la purificación es el mismo que días antes fue anunciado como el Cordero de Dios que quita, purifica el pecado del mundo. Por tanto, el nuevo vino es un nuevo comienzo, el segundo Adán en boca de Pablo. Pero hay mucho más. Si seguimos el contexto previo a esta historia, como estudiamos en la parte primera de este capítulo, nos encontramos con otro Génesis, un nuevo comienzo en esta historia que Juan nos describe, donde observamos otra situación donde el ambiente estaba desordenado y vacío, igual que en Génesis 1:2. Y entonces hay otro acto creativo muy parecido al primer Génesis. Yeshua les dijo, habló, profetizó. Primero, llenen las tinajas de agua. Segundo, saquen ahora. Tercero, y llévenlo al maestro de ceremonia. Yeshua profetiza sobre las tinajas llenas completamente de agua y crea un vino nuevo. Y esta fue su primera señal, como el primer día de creación. Génesis 1, 2, 5. Así como en el primer Génesis, Dios habló sobre las aguas que estaban sobre la tierra, desordenada y vacía, y comenzó su primer acto de creación, como podrán ver en Génesis 1, 2, 5.
En Juan 1:1-5 ahora Yeshua inicia su misión con esta primera señal, convirtiendo el agua en vino, como señal de que el pacto nuevo estaba comenzando en una boda durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que representa la séptima fiesta de Dios, es decir, el tiempo eterno, el reposo de Dios. Tampoco podemos ignorar la relación que hay aquí con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y del perdón, Yom Kippur, previo al milagro. Si creemos que María sabía que su hijo era profeta, la orden que les dejó a los sirvientes podría decirnos mucho, aunque también está impreso un halo de mariología, teología cristiana posterior, probablemente de mano de algún autor. Cuando ella les dijo, hagan todo lo que él les diga, está conectado con un relato de la Torá, concretamente con José en Egipto. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. Y dijo Faraón a todo Egipto, id a José, haced lo que él os diga. Génesis 41:55. Como hemos visto en los párrafos anteriores y en el contexto creativo del primer capítulo de Génesis y del Evangelio de Juan, la palabra profética de Dios es de suma importancia para todos sus actos creativos. Por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos por el soplo de su boca, toda su mesnada. Él recoge como un dique las aguas del mar, en depósitos pone los abismos. Salmos 33, 6, 7. Y eso precisamente es lo que se resalta en la fiesta de las trompetas. En ella, Dios llama a su pueblo por medio del shofar, la trompeta, el símbolo de su voz, de su palabra, para que estén atentos a su voluntad y a sus instrucciones, como podemos ver Éxodo 19, 5, 6, Deuteronomio 6, 1, 7 y Salmos 95, 7, 11. En este caso, en el Evangelio de Juan, para los gentiles, la palabra del Señor fue: llenen estas tinajas de agua. Pero estas eran las tinajas para purificación, lo cual también apunta al periodo de 9, más un día, 10, de completa purificación previo a la sexta fiesta, al gran día del perdón, Yom Kippur, que luego le seguiría la séptima fiesta de la celebración, del gozo y del reposo de Dios, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. La aparición del vino nuevo, del mejor vino, fue señal del comienzo de un pacto renovado y un mejor tiempo para el pueblo de Dios y para todo el mundo. El mensaje implícito de las bodas de Caná es que un nuevo y mejor gozo ha llegado a la boda, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Que siga la fiesta, el novio ya está en el mundo. Teniendo todo esto presente, recuerden ahora la parábola de Yeshua sobre la vid verdadera, de Juan 15, 1-17. Deben prestar atención a la importancia que le da Yeshua a la acción de permanecer, morar, habitar en él,
con respecto a su deseo de que llevemos el fruto de la vid verdadera en nuestra vida. El Cordero de Dios que quita, purifica el pecado del mundo, y por el poder de sus palabras y el Espíritu Santo que mora en él, puede dar verdadera vida y gozo espiritual a todos los que de él beben, es decir, a todos los que creen con obediencia. El marco espiritual o teológico que el Evangelio de Juan nos da es que la narración de los eventos dados en los 2 primeros capítulos están inmersos en el tiempo de Dios. Las palabras o lenguaje usado en el Evangelio así lo indican: el principio, primero, antes y después, el siguiente día, repetida 3 veces, aquel día, al tercer día, mi hora, ahora. Y esto es muy importante, porque nos permite tratar de entender la mente del escritor y lo que él nos quiere comunicar, tanto en un lenguaje sencillo para los pocos conocedores o entendidos, como en un lenguaje simbólico para los sabios de Torá. Todos los evangelistas registran el uso de la palabra hora en hebreo, et, y en el griego, jora, también dicha por Yeshua o por ellos en sus narraciones en diferentes formas, como por ejemplo, mi hora en Juan 2:4, su hora en Juan 7:30, 8:20 y 13:1, la hora para indicar el momento de su muerte o de su segunda venida, en Mateo 24:36 y 26:45, además de en Juan 12:23. Hora, en general, para indicar diferentes propósitos o acciones, tales como salvación, sanidad, oración, adoración, resurrección, persecución, entre otros. Y de los evangelistas, quien más usa esa palabra es en el Evangelio de Juan, donde se dice 23 veces, y quien le sigue es Mateo, 22. Pero quien reseña más el uso de esa palabra en los dichos de Yeshua es en el Evangelio de Juan. El único lugar donde aparece la expresión mi hora es en el 2º capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 4. Y es en respuesta del maestro a la intervención de su madre cuando le dijo: ya no tienen vino. Juan 2:3. Respuesta que parece desproporcionada y fuera de contexto, como si no entendiéramos lo que el evangelista nos viene relatando. Yeshua es tomado por sorpresa, importunado o molesto ante la intervención de su madre. Por otro lado, debemos subrayar aquí el sentido de destino, de propósito, que Yeshua manifiesta aquí, en los comienzos de su vida pública. Yeshua le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Y con ello se apropia de su destino. Hace suyo un momento de su vida y evidencia que está consciente y entiende lo que es y representa para él ese tiempo y esa hora. Tampoco podemos perder de vista el contexto que nos da el Evangelio de Juan y su intención al compartir su Evangelio,
Porque en el primer capítulo él menciona que el profeta Juan el Bautista dio testimonio que, primero, que Juan dijo que él no era el Mesías, sino que era otro que venía después de él. Y al día siguiente, cuando vio a Yeshua, lo señaló como el Cordero de Dios, como podemos ver en Juan 1, 25-30. Segundo, que Yeshua es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sobre el cual el profeta Juan vio descender al Espíritu Santo como paloma. Y también que por lo menos 2 de sus primeros discípulos reconocieron que Yeshua era el profeta esperado, dicho por Moisés, como podemos contrastar con Juan 1:45 y Deuteronomio 18:15, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Ahora bien, ¿qué tenía Yeshua en su mente cuando le dijo a su madre que su hora no había llegado? Por el contexto, por los elementos presentes y el significado espiritual de la boda y el vino, la hora a la que Yeshua hizo mención era el momento de su muerte. Pero no debemos olvidar que esta es la teología del cuarto evangelio. ¿Por qué podemos decir que el contexto teológico nos impulsa a pensar en la hora de Yeshua como el momento de su muerte? Porque si se estudia el Evangelio a fondo, se ve que en el mismo contexto, específicamente en el primer capítulo, encontramos por lo menos 2 claras referencias a la futura muerte de Yeshua. Veamos los 2 versículos que apoyan esta idea. Al día siguiente ve a Yeshua venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Fijándose en Yeshua que pasaba, dice: He aquí el Cordero de Dios. Juan 1:36. En ambos versículos, el autor narra que el profeta Juan presentó a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que hace clara referencia al Cordero sacrificado en el día de la fiesta de Pascua, Pesaj, o día de salvación, liberación, y el día del perdón o expiación, la fiesta de Yom Kippur. Es decir, el profeta Juan pronunció el destino profético de Yeshua. Él es el Cordero de Dios que fue enviado para ser sacrificado, para morir por el pecado de su pueblo y de toda la humanidad. La hora iba a llegar cuando Él, voluntariamente y por amor, pondría su vida como un sacrificio vivo y derramaría cada gota de su sangre, Getsemaní, para quitar Pesá, el pecado del mundo, y salvar a todos los que creyeran en Él. Teológicamente, esta primera señal apuntaría a esa hora, a ese día que se celebraba durante la fiesta de Pesaj, la Pascua.
¿Qué elementos nos podrían hacer pensar que la hora de Yeshua se trataba del momento de su muerte? Igualmente, hay por lo menos dos que tienen mucho significado e importancia espiritual o teológica. Se tratan del agua y del vino. Ya estudiamos cómo la vida de santos varones como Moisés, Josué, Elías, Eliseo y ahora Juan y Yeshua estuvieron relacionados con el agua. El agua es un símbolo del mundo espiritual, del elemento que nos permite trascender o comunicarnos al mundo espiritual. El agua es algo así como la escalera y la puerta. Tiene esa carga de significado simbólico, de comunicación entre el mundo material y espiritual. El bautismo por agua del profeta Juan en el río Jordán tiene esa señal o fuerza, pues es un rito que permitía a sus discípulos pasar de un mundo o estado corrupto de pecado a uno de santidad y purificación, el paso por la mikvé. Y esta circunstancia permitió manifestar al escogido, al enviado del cielo, a los hijos de la casa de Israel. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Juan 1:31. Y lo mismo hace la referencia que Yeshua hace de sí mismo a sus nuevos discípulos, como una escalera por la cual los ángeles de Dios suben y bajan, indicando claramente un medio de comunicación, de acceso entre la esfera celestial y la terrenal. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Y de sí mismo como la puerta, por donde entran los creyentes, las ovejas, que le siguen como su pastor, el Señor y Salvador. Entonces Yeshua les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Juan 10:7-9. Pero el agua también estuvo presente en el principio, al momento de la creación, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y desde allí comienza el proceso de creación de las cosas que están en los cielos, como de las que están en la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis 1:1-2. Esto enfatiza lo que el Evangelio de Juan nos narra en estos primeros capítulos de su Evangelio: un nuevo comienzo, un nuevo Génesis, con el segundo Adán. No debemos olvidar de que el agua también estuvo presente en el momento de la muerte de Yeshua.
cuando el soldado romano introdujo su lanza en el costado de Yeshua y salió de él sangre y agua. Otra vez, para indicar los dos elementos o esferas de existencia presentes en la vida del Maestro, lo terrenal y lo espiritual, lo humano y lo divino. Por otra parte, el vino, en el Evangelio, tiene básicamente dos significados, y los dos se aplican en esta historia. El vino representa la sangre y el gozo del Espíritu Santo. De igual modo, después de cenar, alzó la copa diciendo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Lucas 22:20. Y en este caso, los dos significados del mismo símbolo se relacionan con las fiestas y los ritos de purificación judíos. Tanto en la fiesta de Pesaj, la Pascua, como en Rosh Hashanah, el Día del Perdón, es necesario sacrificar un cordero para luego usar su sangre para purificar lugares, pero también a las personas. Y habiendo participado con fe y obediencia en estas fiestas y sus ritos, se experimenta el gozo de la salvación, de la esperanza de haber recibido el perdón y la purificación de los pecados. Este proceso de purificación y gozo se ve más claramente en la celebración de las últimas 3 fiestas solemnes de Israel. En la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, Dios llama la atención de su pueblo para que comience un periodo de 9 días de autoexamen o evaluación. Luego, al cabo de los 9 días de ayuno, de confesión y arrepentimiento, celebraban la fiesta del perdón o expiación, Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, una vez al año, sacrificaba un cordero de un año, perfecto, sin mancha ni defectos, y entraba con la sangre de ese cordero en el lugar santísimo, para la expiación, perdón, de sus propios pecados como los de todo el pueblo, aunque recuerden todo lo estudiado hasta ahora. Y por último, en la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Dios celebraba el gozo de la salvación, la esperanza y la presencia de Dios por haber sido perdonados. Yeshua cumplió con todos estos significados profetizados por medio de estas fiestas. Y como vimos anteriormente, el símbolo del vino también está presente en el momento cuando el soldado romano clavó su lanza en el costado de Yeshua y salió agua y sangre de él. Y aquí nos encontramos con una situación inversa. Si la comparamos con lo que el evangelista Juan nos dice, el momento que Yeshua tenía en mente cuando mencionó su hora, pues lo que realmente Yeshua hizo ese día fue un acto profético. Yeshua ve 6 tinajas de piedra, arcilla o barro vacías para ser usadas en el rito de la purificación, lavamiento, y luego ordena sacar un poco y llevársela al maestresala para ser probado. En el proceso, el agua se convirtió en vino. De hecho,
en un vino mejor que el primero. El milagro de convertir el agua en vino, pero no cualquier vino, sino uno de la más alta calidad, es una alegoría a Olam Jabá, o el mundo venidero, y en esencia nos habla de la luz de la Torá, que iba a manifestar el reino, donde esa luz es el Mesías. ¿Qué representan las tinajas? Representan los 6 días laborables establecidos por Dios para el hombre. Y en un sentido sod, secreto de las Escrituras, los 6 días en los que Dios hace su creación representan el mundo material, siendo el mundo material la dimensión donde el alma viene a realizar un trabajo de corrección. El hombre debe labrar la tierra de nuestra dimensión física, además de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con el estudio de la Torá. El estudio de la Torá nos ayuda a sacar la luz de las impurezas que están adheridas a nuestra alma. Y eso lo hacemos por medio del cumplimiento de los mandamientos que cada uno tiene que guardar. Y guardar mandamientos justamente trata de no exponer la luz de la Torá o nuestra alma al Yeser Hará, a la mala inclinación. Este mundo donde vivimos y nuestro cuerpo físico representan el trabajo del alma y son equivalentes a los 6 días de trabajo establecidos por Dios en la Torá. Y al mismo tiempo también representan la dimensión del tiempo presente, la edad presente, porque el 7º día, el Shabbat, representa la eternidad. El Shabbat es una dimensión fuera de la percepción del tiempo. Los 6 días de la creación representan nuestra dimensión física, porque representa el trabajo de nuestra alma. Y el Shabbat representa la eternidad. Ahora bien, los 6 días proféticos representan las 6 tinajas, esos 6 días de trabajo, de cumplimiento de mitzvot. Por eso las tinajas estaban llenas de agua, porque el agua representa la Torá, siendo más específico la ley levítica. Yeshua convirtió el agua en vino, porque el vino representa el secreto, el sod. La conversión del agua en vino nos habla de la renovación del pacto que hablaron los profetas antiguos. Y para entrar había que nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, siendo como niños para tener una nueva conciencia. Esta nueva conciencia, representada por el vino, marca la entrada de la edad mesiánica. Ese tiempo que profetizaron los profetas antiguos, que nos habla del tiempo en el que iba a ser manifiesto el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se produce gracias a la conciencia del Mesías, donde esa conciencia del Mesías es representado con el vino, o el sod, el secreto de la ley o de la Torá.
¿Por qué el vino? Cuando el hombre bebe vino, ¿qué ocurre? Pues que el vino alegra el corazón del hombre y hace salir los secretos de su corazón. Por tanto, desde que Yeshua inició su vida pública, murió y resucitó, los secretos del cielo están ahora al alcance de toda la humanidad. Ahora, presten mucha atención. El vino, el sod o los secretos del cielo son la gracia, es decir, la ley en otro nivel de conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que llegado el Mesías, la Torá sería revelada como nunca antes se había hecho. El Mesías tiene la autoridad para interpretar la ley, y cuando regrese en su segunda venida, abrirá todos los secretos encerrados de la Torá. Todos los sellos serán abiertos por completo. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 8:17. La ley y la gracia son un mismo concepto en diferentes niveles de entendimiento. La misión que debía alcanzar el alma de Yeshua a su paso por este mundo, esta dimensión física, era hacer trascender a la humanidad a un nivel de entendimiento o percepción superior, y ese objetivo lo alcanzó por medio de la crucifixión. La crucifixión representa la muerte de la muerte, en reparación del error del primer Adán, que justamente hasta el momento de la crucifixión, la muerte había tenido el poder sobre la humanidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 15, 55-57. El segundo Adán, Yeshua en la cruz, alcanzó la reparación del error de Adán, que trajo la muerte y el caos a este mundo. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45. La reparación de esa transgresión fue como la salida de Egipto. La humanidad tuvo un salto de conciencia desde el nivel del alma llamado Nefesh, la cual estaba sujeta a la esclavitud de Egipto y a la impureza del becerro de oro, en un nivel de conciencia llamado Ruach, donde el alma alcanza el dominio sobre las impurezas o sobre el becerro de oro. Pues bien,
el milagro que hizo Yeshua de convertir el agua en vino está relacionado directamente al trabajo que debe realizar el alma sobre el nivel de Egipto, que está unido al mundo material y al aspecto físico. En esa dimensión física es donde prevalecen las impurezas, y para la corrección de esas impurezas es que Dios nos dio la Torá, la ley escrita. El cumplimiento de los mandamientos nos ayudan a suprimir la influencia del becerro de oro, y en esencia, el cumplimiento de los mandamientos de la Torá escrita constituyen el trabajo del alma sobre esta dimensión física, este mundo, que a su vez equivalen a los 6 días establecidos para el trabajo del hombre. Por ese motivo, las 6 tinajas de agua de las bodas de Caná representan esos 6 días de trabajo, siendo esto una profecía acerca de la llegada del 7º milenio, el Shabbat, la edad mesiánica, que representa el reino de Yuhei Bajei en la tierra y después la eternidad. Hasta que la humanidad no complete los 6 días de trabajo sobre la tierra, no alcanzaremos la eternidad a la que un día el primer Adán estuvo conectado. Por ese motivo, después de que Adán cayó, producto del engaño de la serpiente, Dios colocó una espada flamígera sobre el árbol de la vida y no permitió que el hombre extendiese su mano y tomara del árbol de la vida y viviera para siempre, ya que él, la mala inclinación, el Yeser Hará, se había unido al hombre. Por ese motivo, para arreglar esta situación, Dios nos entregó la Torá para que realizáramos el trabajo de los 6 días sobre la tierra, que equivale al trabajo que debe realizar nuestra alma sobre las impurezas de la serpiente que están adheridas al mundo físico. ¿Qué nos mostraba la Torá? El pecado. ¿Y quién fue el único en la tierra en el cual nunca se encontró engaño en su boca? El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que, sobre el madero, llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Primera de Pedro 2, 22-25. Una vez completado este trabajo, se iba a revelar la luz o el árbol de la vida a la humanidad, y esta es la idea que está detrás del milagro de Yeshua con el agua de las 6 tinajas que se convierte en vino. Porque el vino es el secreto que está guardado en el agua. Es decir, el vino es la luz que estaba guardada en la Torá. Y esa luz es el Mesías, el que traería la redención al mundo.
El Mashiach es el Shabbat profético. Por eso el Mesías es el Señor del Shabbat. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Mateo 12:8. Con Yeshua, los sellos del entendimiento fueron rotos y ahora será revelada la luz de la Torá en toda su dimensión. En el tiempo mesiánico, el milagro de la conversión del agua en vino está acompañado de un escenario muy particular, la boda del Cordero. La boda representa el objetivo que debe alcanzar la humanidad, el cual es la unificación del nombre inefable de Adonai. Y como ya enseñamos, si la primera redención sería grande, mucho más grande sería la segunda redención. Si la primera boda en el Sinaí con Moisés y el pueblo fue grande, más grande fue la boda con el Mesías, con Yeshua y toda la humanidad. Pero ocurrió que cuando el testigo por Israel, Moisés, regresaba con la ketubá, encontró a la novia, en Israel, que celebraba y adoraba a los dioses egipcios, el becerro de oro, y con indignación rompió el contrato. Rompió las 2 tablas de piedra representativas de la Torá. La propuesta que había sido aceptada no podía ser firmada. Frente a este hecho, el padre solo tenía 2 opciones: buscar otra esposa para el hijo o renovar el contrato matrimonial. El Señor pensó en hacerlo primero, pero por intercesión de Moisés hizo lo segundo. Y de igual modo ocurrió con Yeshua, el segundo Redentor, pero a una escala mucho mayor. Por otra parte, la boda se estaba realizando al tercer día, y el tercer día es el pilar central del árbol de la vida. Y por ese motivo, y todo lo que explicamos antes, el número 3 tiene esas conexiones, y no por la teoría de la Trinidad. El tercer día es el punto que armoniza ambos pesos en la balanza. Y recuerden lo que estudiamos en la parte anterior de este capítulo. Según la ley judía, una vez que algo haya sido hecho 3 veces, es considerado como permanente. Eso es llamado Hazaká. El número 3 representa permanencia y estabilidad. El número 3 es el número de la paz y de la integración. El número 1 representa la totalidad, representa a Dios. El número 2 representa diferencia, división, izquierda y derecha, dar y restringir. Y el número 3 representa la integración de 1 y 2. El número 3 es el valor o símbolo de la letra hebrea Gimel. ¿Y saben cuál es la tercera letra del alfabeto hebreo? La letra Gimel. La letra Gimel, la tercera en el alfabeto hebreo, connota el Espíritu Santo.
el Ruach HaKodesh en 3 aspectos. Primero, como letra en sí y el valor numérico en la posición en el alfabeto. Segundo, por su relación con un profeta lleno de Espíritu Santo. Y tercero, por su relación con nuestra función como hijos de Dios, en quienes ese mismo Espíritu reside. El tercer día en la creación armonizó la disputa del segundo día, teniendo este día una bendición doble, y por ese motivo la boda se estaba realizando al tercer día, donde el vino también representa una doble bendición, y por eso el maestresala dijo que este vino era mejor que el primero. Yeshua, el segundo Adán, como el Cordero de Dios que quita, purifica el pecado del mundo, y por el poder de sus palabras y del Espíritu Santo que mora en él, puede dar verdadera vida y gozo espiritual a todos los que de él beben, a todos los que creen en él. Por último, esta primera señal que se dio en el contexto de la fiesta de Sukkot, tabernáculos, nos indica que la vida y la obra de Yeshua iba a estar enmarcada dentro del tiempo de Dios, bajo el calendario de Dios expresado en sus fiestas solemnes. Yeshua nació en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, y su misión fue precedida por la misión profética de Juan el Bautista, que como voz de Dios, como shofar, llamó al pueblo de Israel a la teshuvá, al arrepentimiento, y preparó el camino para la venida de la misión del Redentor anunciado por Moisés, Yeshua. Esta primera señal en las bodas de Caná fue el inicio de su manifestación como el profeta, como el Mesías, Rey esperado, que se dio en el contexto también de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Más tarde, su cuerpo fue preparado como un pan sin levadura, sin mancha ni contaminación, Hag Hamatzah, porque su muerte ocurrió durante la celebración de la Pascua, Pesaj. Pero a su vez, como el Cordero de Dios, fue el sacrificio completo y perfecto, mediante el cual todo aquel que cree en él puede obtener el perdón de sus pecados y acceso al reino de Dios, Yom Kippur. Su resurrección ocurrió en el tercer día, como primicias de la resurrección, primeros frutos, en el contexto de la fiesta de la cosecha de la cebada, la fiesta de Bikurim. Y la venida del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Mesías, es decir, su asamblea, ocurrió durante la celebración de la cosecha del trigo, o fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Así que, de este modo, con Yeshua, los sellos fueron abiertos y lo oculto fue revelado.